buenos días, chicos hermosos, preciosos. Nuevamente con ustedes para continuar la clase. Así es, ahora nos toca el curso de Historia del Perú, ¿ya? Así es que vamos a seguir hablando de nuestra historia. Ahora nos toca hablar de otra cultura. Pero para poder recordar, nosotros hemos estado hablando antes de dar los exámenes de una cultura que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Estefano? La cultura Caral. Muy bien. A ver, ¿qué dice Mackenzie? ¿Sí? Perfecto, Mackenzie. Muy bien. Y una pregunta fue, ¿en qué departamento del Perú se desarrolla esta cultura? ¿No es cierto, Valentina? ¿En qué departamento del Perú se habrá desarrollado? Y fue pregunta de examen, ¿verdad? Lima. Muy bien. Ahora vamos a seguir en el norte. Pero vamos a hablar de otra cultura. Pero la pregunta es, ¿y qué sucedió con la cultura Caral? Hemos hablado a qué se dedicaba, cómo era su actividad económica, cómo estaba organizado, pero ¿qué pasó con ellos? Ajá, mire lo que sucedió con esta cultura. Esta cultura feneció. ¿Qué es fenecer? Desapareció. Por no decir que murió. ¿Por qué? Porque recuerda que se desarrolló al norte de nuestro Perú. En ese tiempo ocurrió una gran catástrofe. ¿Qué cosa es una catástrofe? Digámoslo así, una tragedia climática. ¿Por qué? Porque hay historiadores que cuentan que en esa época ocurrió terremotos, abundantes lluvias, que duró muchas décadas. Y obviamente arrasó con todos los campos de cultivo, se secaron los ríos, entonces la gente no tenía que comer, inclusive cuentan que la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces eso hizo que los pobladores de Caral pues tuviesen que emigrar a otros lugares. Fue así que desapareció esta cultura. Y como ocurrió todas estas catástrofes, estas tragedias climáticas, pues esta cultura, ¿te acuerdas del gran lugar donde habíamos observado desde donde gobernaban los sacerdotes? ¿No es cierto? Este templo inmenso, pues simplemente se cubrió de todo lo que había ahí, que era arena, tierra, piedras, todo fue cubierto. Es por eso que después de muchos años se descubrió nuevamente y se pudo evidenciar que era la cultura más antigua. Entonces, sabiendo eso, vamos a continuar hablando. A la par, pues simultáneamente existieron otras culturas que fueron desarrollándose, pero la que surgió fue esta cultura. La cultura chavín, nuestra cultura chavín, que se va a desarrollar justamente también al norte de Lima, pero esta vez va a ser en el departamento de Ancash, ¿ya? Antes de eso, quiero que me acompañes a ver el siguiente video. Y yo te sugiero, por favor, así, mucho ojito con el video. Porque si yo te paso los videos, es para que tú también aprendas un poquito más de lo que a veces no me alcanza a escribir todos los datos. Entonces, hay que estar atento al video, porque va a venir preguntas así como las que te hice en el examen de historia, que te pregunté, y todos me decían, esa pregunta no está en el cuaderno. Algunas cosas estaban, pero algunas cosas estaban en el video. Por eso es importante prestar mucha atención al video también, porque es parte de nuestro aprendizaje, escuchar y captar algunas cosas que nos van a ir contando. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos de inmediato a ver nuestro video, pues, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver dónde se desarrolló, quiénes gobernaban, a qué se dedicaban. Vamos, chicos, vamos. La cultura chavín. Ubicación geográfica. La cultura chavín se desarrolló en el actual departamento de Ancash, provincia de Huari, distrito de Chavín de Huántar, a orillas del río Mosna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Esta cultura se desarrolló entre los años 1200 a.C. a 300 a.C. aproximadamente y pertenece al horizonte temprano o formativo. Fue descubierto por el ilustre arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas en 1919. Organización económica. Las actividades económicas que se desarrollaron mayormente en Chavín fueron la agricultura, ganadería y artesanías, arquitectura, cerámica, metalurgia y textilería.
En agricultura cultivaron quinoa, maíz, ají, maní, payares, yuca, calabaza, papa, frijol, etc. En ganadería domesticaron el ganado auquénido como las llamas y las alpacas. En artesanía trabajaron la arcilla, piedra, lana y metales, oro, plata, cobre. El avance de la tecnología agrícola generó la presencia de determinados especialistas que conocían los movimientos del sol, la luna, distribución del agua, épocas de lluvias, cambios de clima, utilización de tierras, etc. En realidad eran grandes científicos que se consideraban de origen divino y muy ligados a sus respectivos dioses. Se les conocía como sacerdotes, técnicos hidráulicos, quienes vivían en las aldeas o ciudades. Los chavines también se dedicaron al comercio interno de artesanías y alimentos. Se cree que llegaron a comerciar hasta con los centroamericanos. Las relaciones de producción fueron, por lo tanto, clasistas o desiguales, porque una minoría social patentizada en el sacerdocio militarista se adueñaba de la tierra, los hombres, los animales y de la producción agrícola artesanal. Los especialistas o sacerdotes no participaban directamente en el trabajo, solo se dedicaban a la planificación. Los campesinos laboraban en el campo y los artesanos lo hacían en el interior de los templos, que eran una especie de talleres fabriles. Organización social y política. Chavín fue, con toda seguridad, una sociedad clasista. Como consecuencia de esta estratificación existieron dos clases claramente definidos. La clase dominante sacerdotal conformada por los sacerdotes especialistas, su corte y una pequeña capa de soldados a su servicio. La clase dominada trabajadora integrada por los campesinos, artesanos y pastores. La clase explotadora para asegurar sus intereses, riquezas y privilegios crea el Estado, que fue una institución de carácter teocrático y militarista, es decir, era un gobierno de los dioses a través de sus representantes, los sacerdotes. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Construyeron grandes templos a base de piedra, distinguiéndose la forma de edificios en U, patios subterráneos o laberintos, decoración de los frisos y murales, pozos hundidos, etc. Expresión de ellos son el templo de Chavín y el anfiteatro. Cerámica. La cerámica Chavín fue monocroma, gris, negro o marrón, con decoraciones incisas. Algunos cerámicos tienen la forma de botellas abombadas, con gollete bastante gruesa. Los motivos o figuras que representaron, por lo general, eran colmillos, garras de puma o jaguares, cabezas de cóndores. Existen dos tipos de cerámica: rocas y ofrendas. La fase roca es una cerámica ruda o tosca. La fase ofrendas es una cerámica fina y de líneas más suaves. Orfebrería. Trabajaron más en oro y en menor escala las turquesas, plata y cobre. Los adornos fueron muy hermosos, como por ejemplo, el collar de Cunturhuasi, que fue un conjunto de cabecitas de serpientes, y el tesoro de Chongoyape, constituido por aretes, narigueras, sortijas, brazaletes y otras joyas. Textilería. Tejieron mantas y vestidos de lana y algodón. Pero esta actividad no alcanzó un gran desarrollo. Los hombres de Chavín tuvieron conocimientos de la astronomía, matemáticas, medicina y geografía posiblemente. Escultura. Esculpieron, de igual manera, en piedra, sobresaliendo las cabezas clavas, estela de Raimondi, obelisco Tello y lanzón monolítico. La portada de las falcónidas, los ángeles guardianes o aves sagradas. Las cabezas clavas. Las cabezas clavas eran llamadas los guardianes del templo. Se encontraban en la parte exterior del templo porque cuidaban la parte interior, que era donde vivían los sacerdotes. Desde allí observaban y vigilaban el espacio público, principalmente la plaza cuadrada, que era el lugar donde se realizaban las ceremonias o los rituales religiosos. El lanzón monolítico. En el lanzón monolítico está representado el dios de Chavín, llamado dios Huiracocha o dios Huari. Es un ser antropomorfizado con atributos zoomorfos. Sus ojos son serpientes, como también su cabello y arrugas. La boca también es una serpiente y lleva colmillos. Sus manos y pies terminan en grandes garras. Tienen la mano derecha levantada y la izquierda abajo. La estela Raimondi representa a un personaje parado, frontalmente, y que porta dos báculos o varas. Tiene un gran tocado y muchos ojos. Es el dios Huari o Huiracocha, llamado también dios de los báculos o dios de las varas. Las medidas de esta escultura son 1 metro con 98 centímetros de alto y 74 centímetros de ancho. Es una escultura de piedra rectangular. El obelisco Tello. El obelisco representa los ciclos de la naturaleza y a dos jaguares, otros los llaman caimanes, colocados en ambos extremos de la piedra. Posteriormente afirmaron que en realidad no eran dos sino un solo jaguar, hermafrodita, es decir, que tenía dos sexos.
Esta es la representación más complicada de la escultura Chavín. Muy bien, ya observaste el video con mucha atención. Entonces, ahora sí. A ver, Fabricio, ¿de qué nos han hablado? De la cultura Chavín, perfecto. Y nos han contado, nos han puesto el mapa del Perú, ¿verdad, Fabricio? Sí, claro que sí. Y ahí nos estaban contando dónde, más o menos, el mapa nos indica dónde, en qué departamento del Perú se va a desarrollar. Y es justamente en el departamento de Ancash. Que si yo tuviese que viajar en carro, más o menos de aquí, de donde estamos nosotros, sería aproximadamente entre 8 o 7 horas, tal vez un poco más rápido, pero aproximadamente esas horas es la que demora en ir a este lugar. Profesora, ¿y podemos ir y podemos encontrar todo lo que hemos visto? Sí, puedes encontrar todavía el templo de Chavín. Por supuesto que está ahí todavía. Muy bien, entonces, importante saber de lo que nos han dicho, de lo que nos han hablado. Siempre cuando hablamos de nuestra historia del Perú tenemos que ubicarnos. ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué departamento actual? ¿Ya? Sabiendo eso, vamos a hablar de lo siguiente, entonces. ¿Qué cosas más nos han contado? A ver, Valentina, ¿qué más nos han contado? Ah, que estuvo gobernado por sacerdotes. Sí, te cuento, ¿qué es eso? ¿Cómo se entiende eso? Mira, muy bien, Valentina. En la actualidad, Yasumi, ¿quién es nuestro presidente? Martín Vizcarra, perfecto. Él es el que gobierna el Perú, ¿verdad? Ahora, igual, en esa época no se llamaban presidentes, sino se les decía sacerdotes. Ellos gobernaban esta cultura. Y dentro de su gobierno vamos a ver lo siguiente. Cuando empiezan a aparecer las primeras culturas, inclusive las primeras civilizaciones, vamos a observar algo muy importante. Que va a haber siempre la sociedad, o sea, donde nosotros vivimos es así. Es un triángulo. ¿Cómo así? ¿Por qué, profesor, es así? ¿Por qué? Porque acá arriba el triángulo tiene una puntita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, Mackenzie? Una puntita. En esta puntita de acá son las personas que van a estar, los que van a gobernar. Y los que están acá abajo van a ser las personas que van a ser gobernadas por este que está arriba. En pocas palabras, cuando hay una sociedad así, quiere decir que hay alguien arriba que nos va a dominar y alguien abajo que vamos a trabajar para esta persona. Y era así. Los sacerdotes gobernaban y el pueblo, en ese tiempo eran los campesinos, trabajaban para ellos. Porque todo lo que cultivaban, porque recuerda que ellos se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Ellos trabajaban el campo. Y esto se los tenían que llevar ¿a quién? A los sacerdotes. Profesor, ¿y qué pasaba si yo no quería llevarle lo que había cultivado? Ah, no importa, yo no trabajo y no le llevo. Pues no, ellos dominaban a las personas mediante el uso de dioses terroríficos. ¡Ay, qué miedo! Sí, dioses terroríficos, así se les llamaba. Entonces, ellos, por ese miedo, ¿qué hacían? Tenían que trabajar para él. Y es justamente, tú en el video has visto, ¿no? Inmensas cabezas clavas que hasta ahora se puede observar allá en el templo, ¿no? Está fuera ahí. Inmensas cabezas. Inmensas estatuas de 2 metros, 2 metros y medio. Inmenso. Y dibujados, pues, imágenes así, grandes, de aves, de felinos, de jaguar. Se dice que la cultura chavín, pues sus habitantes han venido de la selva. Por eso es que tienen esa influencia en sus dibujos que realizan, en su cerámica. La cerámica es lo que ellos elaboran, lo que preparan, lo que hacen. Van a poner ahí, por ejemplo, a animales como el felino, el jaguar, el cóndor y otros animales, serpientes inclusive, en sus dibujos. Por eso son bastante terroríficos, ¿verdad? Entonces la gente tenía miedo. Entonces tenía que hacerle caso. Así gobernaban ellos, ¿ya? Entonces, importante saber eso. Que había alguien que gobernaba y alguien que estaba siendo, pues, trabajaban para ellos.
La actividad que realizaban, a ver si me ayuda ahí, Jean Gabriel, la actividad que realizaban, ¿a qué se dedicaban ellos? Así es, muy bien, Jean Gabriel. A la agricultura, cultivaban la tierra, y a la ganadería, criaban animales. ¿Qué más? ¿De qué más nos han hablado, Yasumi? También nos han hablado algo muy importante, que es la religión. Ellos tenían muchos dioses, muchísimos dioses. Por eso a los que tienen varios dioses se les llama politeístas, polivarios. Pero algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. No es el mismo Dios que nosotros tenemos en la actualidad. Ellos en esa época pues creían en otros, digamos, en otras cosas. No es como que ahora nosotros creemos en Dios, Jesús, María, ¿no? Ellos no. Recuerda que ellos van a empezar a creer en eso cuando llegan los españoles, que todavía estamos lejos de la historia. La historia es como una regla, ¿no? Y en esta regla, pues digamos que estamos... Bueno, te voy a mostrar mi regla pequeña. Vamos a imaginar que esa es la historia. Nosotros recién estamos por aquí. Empezamos con lo que es cómo llegaron a poblar nuestro continente. Estamos avanzando, quienes estuvieron aquí, estamos avanzando, seguimos con las culturas. Después de eso van a venir los incas, los españoles, y vamos a hablar hasta la actualidad, que nos está gobernando nuestro presidente. Entonces, la historia va a ir avanzando, avanzando, avanzando hasta la actualidad. Entonces, imagínate dónde estamos. Cuando los españoles van a llegar, ellos nos van a imponer la religión católica. Pero antes de eso, ellos creían en sus propios dioses. ¿Ya? Es por eso que Chavín tenía sus propios dioses. Que era pues... en este caso, esos dioses terroríficos que hacía que la gente los asustara para que ellos trabajaran para él, ¿no? Esa era su forma de gobierno. Ellos también trabajaron lo que es la escultura, la cerámica, y hicieron un lanzón monolítico que nos han contado también en el video, que era inmenso, ¿no? También teníamos la Stella Raimondi. Tú puedes ver la Stella Raimondi, era grandota, ¿no? Con una imagen de persona y acá arriba tenía como una especie de círculos dibujados, grandes círculos dibujados, que representa como si fuese una serpiente, ¿no? En todas sus esculturas, en todos sus trabajos de cerámica que han trabajado, la cerámica es lo que se hace con la arcilla, con la tierra, con el adobe, con todo lo que tenían en ese tiempo, pues ellos han trabajado esto que está aquí, ¿ya? La Stella Raimondi, las cabezas clavas, que eran cabezas inmensas, que en sus dibujos estaban felinos, ¿no? Con unos ojos grandotes que daban miedo, ¿no? Entonces, pero aquella persona que conoce, y yo te digo ahora que ya conocemos parte de nuestra historia, en esa época pues la gente tenía miedo porque no conocía. Pero cuando tú conoces, pues no te vas a dejar engañar, ¿verdad? Sabes que eso no existe. Sabes que eso solamente lo usaron en esa época para pues que el sacerdote pueda gobernar y dominar. Es así que esta cultura gobernó. Entonces, mira qué importante es. Ahora, ¿para qué lo estudiamos? ¿Por qué es importante conocerlo? Yo te lo había dicho también en la clase anterior. Es importante conocer la historia de nuestro Perú, pasado, presente, para saber lo que es el futuro. Entonces, es importante saber cómo vivieron estos hombres en esta época. Ahora, ellos eran netamente guerreros. Había muchas guerras. Habían otros pueblos que venían también y estaban querer gobernar. Entonces, ellos estaban también organizados en ejércitos. Todo era una constante guerra, ¿ya? Entonces, eso es lo importante que podemos... Hay muchas cosas de que hablar de Chavín, pero vamos a resumirlo en eso. Entonces, estudiamos para conocer nuestro pasado, para saber nuestro presente y proyectarnos qué va a pasar en el futuro. Entonces, como peruanos es importante saber eso, ¿ya? Y obviamente para no dejarnos engañar, hay que conocer la verdadera historia, para no dejarnos engañar. ¿Ya, chicos? Ese es el objetivo de estudiar la historia del Perú. Y obviamente para revalorarla, para quererla, sacar cosas positivas de ello, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces ahora lo que van a hacer es copiar. Copiamos la pizarra
¿Ya copiaste? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué vas a hacer en casita? Pegar imágenes sobre la cultura chavín. Digo imágenes porque puedes pegar varias. Puedes pegar la organización social, política, la escultura que hemos hablado del lanzo monolítico, de las cabezas clavas, inclusive poner el templo. Su templo fue Chavín de Huántar. ¿Ya, chicos? No lo hemos puesto aquí, pero es importante que lo conozcas. Entonces, vas a pegar esto. Esa es la única tarea que vas a tener, ¿ya? Así es que, por favor, abrígate porque está haciendo mucho frío. Yo también estoy bien abrigadita acá. Los quiero muchísimo a trabajar y a entender y querer nuestra historia. Nuestra historia. Ya, chicos, cuídense mucho. Los quiero muchísimo.